lunes y por supuesto recibimos en la cocina a la chef Lorena Vázquez. Lore, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal, Andrés? Hoy vamos a preparar un delicioso espagueti, pero no solamente es el espagueti, sino es espagueti al aguacate. Así es, Andrés, pues yo como siempre encantada de nuevo estar ahí en su casita, señor, señora. Y pues claro, lo que queremos después de este descanso, pues es algo sencillo, iniciar la semana con algo sencillo, no complicarnos. Y pues el espagueti es uno de los alimentos pues más versátiles, podemos prepararlos de muchas maneras. Y en esta ocasión vamos a utilizar aguacate, algo muy sencillo de hacer. Además es un platillo que puede ser como tal una guarnición o puede ser el platillo central, ¿no? Y además a todos los niños en casa también les encanta comer espagueti. Y con el aguacate, bueno, le damos un sabor y además le damos ahí el toque de grasita buena que necesita el cuerpo también. Totalmente. Así que, ¿les parece si vamos a conocer los ingredientes? Para preparar este espagueti al aguacate, para 4 personas necesitamos un paquete de espagueti previamente cocido, Así es, Andrés, 150 gramos de tocino frito, 2 aguacates, una pieza de huevo, una taza de crema para batir medio limón, solo el jugo, y media taza de queso parmesano rallado. rallado, eso te va a tocar a ti. Eso. ¿Ok, Andrés? Oye, primero, yo quisiera saber, Lore, ¿cómo podemos escoger el aguacate que no nos salga ni verde ni muy maduro y que tenga la consistencia que necesitamos? Pues hay dos opciones. Una es tomarlo, agitarlo y que se oiga el hueso como bota de un lado para otro. U otra, ¿sí? pues como la abuelita, tentarlo. Sí, exactamente. Y Va. si no tentarlo, que se sienta suavecito. La ventaja que tenemos si llegamos a agarrar a lo mejor un aguacate, Andrés, te va a tocar a ti vértelo. Ok. Si llegamos a agarrar a lo mejor un aguacate que esté un poquito duro, lo podemos poner junto a plátanos o papaya y va a madurar más rápidamente. E igual lo podemos envolver en periódico como... Dicen algunos exactamente, también, receta de también la es abuela, válido. ¿no? Pero sí funciona por ahí, ¿ok? Muy bien, Andrés, te va a tocar hacer la salsa rapidísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la licuadora, Andrés ya me está haciendo favor de verter el aguacate. Vamos a verter limón. ¿Por qué agrego limón? Recuerden que el aguacate se oxida, entonces lo que no quiero es que se haga mi salsa pues negrita, ¿no? Sino que esté verde, como verde que te quiero verde. Vamos a agregar también el ajo. ¿Ok? Tengo de este lado una yema de huevo. Esta me va a servir para darle untuosidad a mi crema. La podemos omitir o no, pero sí les recomiendo que la viertan precisamente para lograr esa consistencia que quiero en mi crema, ¿ok? Muy bien, entonces, mientras tú estás de aquel lado, Andrés, en lo que le vamos toda la dando crema, play, Lore? ponle toda. Ahora, en dado caso de que no les guste tan espesa la crema, yo traje una tacita de leche por si quisiera diluirlo o puede ser también caldo de pollo, pero esto es opcional. Si me gusta espesa, la dejo así, ¿ok? En una cacerola con agua caliente es muy sencillo armar la pasta. En una cacerola con agua caliente tengo la pasta. Hay inclusive un tipo de espagueti que se llama capelli, que es como muy delgadito. A mí me gusta más grueso, que se sienta, ¿verdad? Que se sienta en la boca. Lo que voy a hacer aquí, ojo, aquí hay como mucho debate. Podemos verterlo, lo correcto sería verterlo entero, pero la verdad a mí siempre me pasa que me tardo horas comiendo un espagueti porque está enorme. Entonces yo siempre lo que hago, lo parto a la mitad y lo pongo a cocinar. ¿El huevo también? La yema de huevo, sí, también, por favorcito, Andrés, ¿ok? Muy bien, en lo que estás ahí, dale play, Andrés. Vámonos. No me presiones, Lore, no me presiones. Dale play, Ahí voy. compañero. Ahora, en lo que está esto, yo ya tengo de este lado una pasta cocinada. El término, el punto exacto es al dente. Al dente. Pero aquí, como buen mexicano, señor, señora, nos gusta un poquito más de al dente. Oye, por ¿ok? ejemplo, ¿podemos agarrar un espagueti y aventarlo contra la pared? Pues se dice, ya lo hemos hecho aquí, sí se dice que... A ver, aviéntalo. Ay. No, hoy no, compañero, hoy no, hoy nos vamos a portar bien, ¿ok? Muy bien, bueno, de este lado pongo la cacerola. Me voy rapidísimamente acá. Este tip que les doy, señor, señora, si no vamos a utilizar el espagueti al momento, le voy a verter aceite y lo voy a revolver. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, cuando yo lo quiera utilizar, lo que va a pasar es que el espagueti se me va a pegar y van a salir así como plazos. ¿Por qué se me pegó? Porque no hicimos ese paso, ¿ok? Muy bien, entonces lo que voy a hacer va a ser comenzar a calentar mi espagueti. Ya está de aquel lado, Andrés. Ok, lo que hacemos con eso que tiene Andrés, lo vamos a verter bien molidito, compañero. Qué bonito, ok. Lo vamos a verter en una cacerola para darle una cocción muy leve. No hay que despegarnos de la estufa, ¿por qué? Porque al tener crema, al tener huevo, lo que va a pasar es que se nos puede pegar y quemar, ¿ok? Igual le podemos echar más leche acá para sacarlo de la licuadora. Podemos también, pero acuérdate, compañero, que el tiempo apremia y tenemos que rallar el queso. Corre, nada más corre. te recuerdo que hay que hacer eso, por favor.
Voy. Ok, entonces, en lo Espérame, que esto chef. está, son 5 minutos. Así es la cocina, compañera, así es la cocina. Vamos entonces a verter nuestro espagueti. De este lado ya tengo tocino que previamente freí. Lo voy a verter, voy a mezclar mi pasta y ya nada más entonces, pues incorporo y para servir. ¿Cómo Va. ves, Andrés? Bien, y el queso es para el final, ¿no? El final, sí, totalmente al final. El parmesano, podemos agregarlo al principio. Hay que tener mucho cuidado con la sal porque el parmesano es muy salado y el tocino Sí. es salado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y nada más, compañero, ¿cómo ves? Va, perfecto. Entonces ya está el queso, Ahí va, vamos a ahí va. montar. Hecho. Pues vamos a recordar los ingredientes. Señora que esté en casa, ponga mucha atención porque pueda preparar este rico espagueti al aguacate. Para 4 personas necesitamos un espagueti, bueno, un paquete de espagueti probablemente cocido, también 150 gramos de tocino frito, 2 aguacates, una pieza de huevo, una taza de crema para batir, medio limón, solo el jugo obviamente, y media taza de queso parmesano rallado. Eso, ahí Mira, está. el toque Y final es tu mira, qué parmesano, delicia, qué rico. Lore, qué delicia. 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 No, y sí se ve súper rico, ¿eh? No, está muy bueno. Para los peques está increíble.